hasta el año 1994 Capcom ha sido líder del sector arcade, principalmente gracias a su saga Street Fighter 2, pero este año SNK ha sorprendido a todo el mundo con un juego totalmente revolucionario, The King of Fighters 94, y Capcom, que hasta este momento no tenía rivales, ahora le ha salido una dura competencia. Capcom, que hasta ahora han ido a medio gas, a partir de este momento van a demostrar todo su potencial, con la intención de frenar la progresión de SNK. Estamos en el momento más igualado de la batalla más épica de la historia de los videojuegos. SNK se encuentra en su mejor momento, y eso tienen que aprovecharlo para sacar toda la ventaja posible a su rival. Solo han pasado 2 meses desde que lanzaron The King of Fighters 94 y ya vuelven con otro bombazo, Samurai Shodown 2. Esta segunda entrega supone una mejora espectacular respecto a la primera. Aunque se reaprovechan algunos sprites, otros se rehacen, y los que se mantienen se les añaden movimientos. También se añaden personajes nuevos, llegando hasta los 15 seleccionables, y los escenarios se rehacen todos, dando como resultado un apartado artístico sublime, hasta el momento el mejor que hemos visto en Neo Geo. También se añaden superataques y se pule la jugabilidad. El resultado es un juego impresionante en todos los aspectos. SNK está apostando muy fuerte en sus últimos lanzamientos, pero sabíamos que la reacción de Capcom no se haría esperar, y de hecho ya está aquí, con un título que va a sorprender a todo el mundo, ya que está basado en un universo de sobras conocido por todos: X-Men Children of the Atom. Con este título, Capcom demuestra quién es la que manda, al conseguir una licencia millonaria para su nuevo juego. Y es que nada puede salir mal cuando se unen X-Men, Capcom y juegos de lucha en un mismo título. Y si a esto le añadimos que Capcom vuelve a subir un escalón más a nivel técnico, pues el éxito está garantizado. A nivel jugable, como todos los juegos de lucha de Capcom, es impecable, y a nivel visual es espectacular. Capcom vuelve a hacer gala de ese nuevo estilo de animación que utilizó en Darkstalkers, con un resultado magistral. Pero además añade magias espectaculares, escenarios con distintos niveles, supersaltos y combos aéreos, todo un espectáculo. Ahora la motivación de Capcom en su empeño por superar a SNK hace que se estén superando a sí mismos, consiguiendo juegos increíbles como este. Algo impensable hace solo un año, cuando se limitaban a sacar actualizaciones de Street Fighter 2. Y ahora es Sunsoft la que se sube al carro de la Neo Geo con Galaxy Fight. Aquí tenemos otra tercera compañía, Sunsoft, que se estrena en Neo Geo con un juego de lucha. El sistema de SNK está cogiendo fuerza como la plataforma ideal para desarrollar juegos de lucha, y cada vez son más las compañías que se están animando a desarrollar para ella.
En cuanto al juego de Sunsoft, es un título correcto, aunque quizás demasiado extraño. Personajes con diseños poco convencionales, escenarios infinitos pero demasiado vacíos y una dificultad exagerada son una combinación difícil de digerir. Y es que en este momento están apareciendo un aluvión de juegos de lucha y dada la imposibilidad del resto de compañías para competir a nivel técnico y jugable con SNK y Capcom, algunas optan por realizar juegos lo más originales y novedosos posibles, con la intención de despuntar, aunque no siempre con demasiada fortuna. Y todavía no han pasado 3 meses del último bombazo de Capcom y ya vuelven con una nueva entrega de Darkstalkers, ahora llamada Night Warriors. Esta nueva entrega, más que una segunda parte, es una ampliación de Darkstalkers, ya que se trata del mismo juego al que se le han añadido 2 personajes nuevos, y la posibilidad de seleccionar a los 2 jefes finales del título anterior. También se han mejorado los combos, se ha pulido el control y se ha aumentado la velocidad de juego. Aunque no se trate de un juego nuevo, este título trae muchas novedades, y se nota el esfuerzo de Capcom consiguiendo un título muy mejorado respecto al anterior. Lejos quedan los días en que Capcom se limitaba a sacar novedades con cuentagotas para su saga Street Fighter, mientras que ahora se vuelcan por completo con cada nueva entrega en sus juegos de lucha. Y ahora entra en acción una compañía conocida por todos, aunque no precisamente por sus juegos de lucha, ni más ni menos que Technos con Double Dragon. Technos, la compañía conocida por su mítica saga de beat'em-ups Double Dragon, sorprende a todo el mundo al transformar su saga en un juego de lucha para Neo Geo, aunque los motivos son simples. En 1995, el género del beat'em-up prácticamente ha desaparecido, y el género que se impone es el de los juegos de lucha. A esto hay que añadir la recién estrenada película de Double Dragon, y qué mejor que hacer un juego de lucha basado en la película. El juego es de excelente factura, con un gran nivel técnico, un apartado jugable fantástico y una banda sonora sublime. Aún así, el juego no tuvo el éxito que merecía. Por una parte, porque los fans de Double Dragon esperaban un beat'em up, y por otro lado, porque la película en la que está basada el juego resultó bastante mediocre. Una pena, porque fue un título excelente. Y después de este título, es SNK la que regresa con un juego completamente nuevo, Savage Reign. SNK nos presenta un título muy novedoso, con 2 planos de juego tipo Fatal Fury, pero mucho más alejados y con posibilidad de realizar ataques desde un plano a otro. A nivel técnico y artístico está a un nivel altísimo, con escenarios muy detallados e interactivos, el potente efecto de zoom de la Neo Geo y sprites grandes y bien animados, aunque con un diseño demasiado extraño, que no acaba de calar entre el público, salvo 2 o 3 personajes. Aún así, este título abre un nuevo frente que se une al elevado número de sagas de lucha que ya tiene SNK. Además, este título no es más que el aperitivo de lo que SNK está a punto de traer, Fatal Fury 3. SNK vuelve con su mítica saga, y como suele ser habitual en SNK,
hace una renovación completa respecto a títulos anteriores. No se aprovecha nada de los juegos anteriores, y la mejora es abrumadora. Ahora los personajes están rediseñados con un estilo más anime, con sprites más grandes y mejor animación, con un resultado fantástico. Los escenarios también tienen un detalle enorme, y a nivel jugable es mucho más rápido y preciso. El primer Fatal Fury no tuvo un buen comienzo, pero SNK está empeñada en llevar esta saga a lo más alto, y con cada nueva entrega consigue unas mejoras enormes. La saga Fatal Fury junto con The King of Fighters se han convertido en los caballos de batalla de SNK, y está mimando al máximo cada nueva entrega que saca. Pero Capcom, que últimamente está muy activa, contraataca con otro título completamente nuevo, Cyberbots. Aunque para ser sinceros, este título no es nuevo del todo. Se trata de la segunda parte de Armored Warriors, salido un año antes, pero se trataba de un beat'em up, y al igual que han hecho otras compañías como Technos, que han transformado sus sagas en juegos de lucha, Capcom ha hecho lo mismo con Cyberbots. Se trata de un juego de lucha protagonizado por robots gigantes, una temática muy popular en Japón, y visualmente es impactante, con sprites enormes, magias espectaculares y una animación fantástica. También llama la atención los escenarios, que se van destruyendo mientras luchamos. A nivel jugable, como todos los títulos de Capcom, está a un gran nivel, pero no vamos a negar que el control es algo más tosco y extraño que con luchadores convencionales. Aún así, es un gran título, demostrando que este año Capcom está apostando al máximo en el género de la lucha. Y después de este gran título, retorna una vieja conocida, ADK con World Heroes Perfect. ADK y SNK nos traen una nueva entrega de World Heroes, aunque con escasas novedades. El plantel de luchadores es el mismo de la última entrega, y con los mismos sprites, aunque se mueven mucho más rápido. Las únicas novedades las encontramos en el control. Se cambia el sistema de botones por otro que tampoco acaba de funcionar bien. Se añaden superataques y se eliminan los extraños modos de juego de World Heroes Jet, para poner únicamente un modo arcade convencional. En conjunto es un buen juego, aunque con una evolución escasa, que hace que esta saga ya no sea competitiva frente a los títulos de Capcom o de la propia SNK. Y de nuevo regresa Capcom, ahora con un Street Fighter, pero que nadie se asuste, porque esta vez se trata de un juego completamente nuevo, Street Fighter Alpha. Si hace poco veíamos a SNK que renovaba por completo su saga emblema con Fatal Fury 3, ahora Capcom hace lo mismo con Street Fighter Alpha. El juego es completamente nuevo y se ha rediseñado con un aspecto más anime, una animación mucho más trabajada y sprites grandes y rápidos. De hecho, este juego poco o nada tiene que ver con los anteriores Street Fighters. Es una saga totalmente nueva y que supera mucho a la antigua. Un nuevo bombazo que se suma a los últimos lanzamientos de Capcom, y es que desde la aparición de The King of Fighters 94 de SNK en los salones, la reacción de Capcom ha sido demoledora. En solo 6 meses, Capcom ha sacado 4 juegos de lucha de enorme calidad, mientras que en los 3 años anteriores solo sacaron 6, y la mayoría no eran más que pequeñas actualizaciones de Street Fighter 2.
En estos momentos, Capcom está empeñada en demostrar quién manda. Además, este juego esconde un personaje oculto, Dan, inspirado en dos de los personajes emblema de SNK, Ryo y Robert. Dan tiene una vestimenta similar a la de Ryo y un aspecto físico parecido a Robert. Pero no solo se parece a nivel de diseño, algunos de sus movimientos están copiados directamente de los personajes de SNK. Incluso el Hadouken de Dan no tiene alcance y le desaparece al lanzarlo, burlándose en cierto modo de la saga Art of Fighting de SNK, en la que sus personajes no podían hacer magias al agotar su barra de energía. De esta manera, Capcom se venga de SNK después de que ésta le provocase en el juego de King of Fighters 94. Y mientras esperamos el contragolpe de SNK, ahora aparece otra tercera compañía con Kabuki Clash. Hudson Soft se estrena en Neo Geo con un juego de lucha, un título con un marcado estilo manga, aunque también tiene una fuerte influencia de Samurai Shodown 2, el título de SNK. Este juego resulta muy sencillo de jugar, ideal para los menos expertos en este tipo de juegos. Eso unido a un apartado artístico agradable y alegre, dan como resultado un juego sencillo, sin muchos alardes, pero bastante atractivo. Y después de este título, ahora viene otro juego de otra tercera compañía, pero lo sorprendente es que no se trata de un título para Neo Geo, sino de un juego desarrollado para Capcom, Street Fighter The Movie. Capcom, para aprovechar el tirón de la recién estrenada película de Street Fighter, quiso hacer un juego basado en ella, y como estaba protagonizada por actores muy conocidos, quisieron utilizar la técnica de los gráficos digitalizados para poder poner los actores reales en el juego. Una técnica muy de moda en ese momento gracias a juegos como Mortal Kombat. Como Capcom no había desarrollado nunca un juego con esta técnica, encargó el desarrollo a una tercera compañía, Incredible Technologies. Lo que no imaginaban en Capcom era el desastre que iban a realizar. A nivel visual, aunque a día de hoy pueda parecer ridículo, en su momento era muy llamativo. Donde patinaron de verdad es en la jugabilidad. El aspecto que Capcom siempre ha cuidado más en sus títulos, en este juego es horrible. No hay por dónde cogerlo. Intentaron hacer una jugabilidad a medio camino entre la saga Street Fighter y la saga Mortal Kombat, y no consiguieron ni una cosa ni la otra. El control era tan malo que a la hora de realizar las versiones para consolas domésticas, PlayStation y Saturn, la propia Capcom tuvo que corregir el control y la jugabilidad para que se pareciera más al control de un Street Fighter. Pero el daño ya estaba hecho. Aunque fue realizado por una tercera compañía, Capcom tenía que haber tenido más cuidado a la hora de ceder su licencia más importante. Y ahora, una de las sagas más importantes de la historia de los videojuegos había quedado manchada por un patinazo difícil de olvidar. Pero ahora toca pasar página. En lo que va de año, Capcom, salvo este título, lleva una trayectoria impecable. Y tienen que procurar que esto no les afecte y seguir manteniendo el ritmo.
sobre todo teniendo en cuenta que SNK en estos momentos está muy fuerte. Y reaparece con su título más importante, The King of Fighters 95. SNK vuelve con la segunda parte de su exitoso título. Ahora nos damos cuenta que poner el número 94 en el juego anterior no fue gratuito. SNK tiene intención de sacar un juego nuevo de esta saga cada año. Sin duda, un proyecto muy ambicioso, ya que debido al enorme número de personajes que tiene esta saga, esto supone un esfuerzo titánico, realizar una nueva entrega en un solo año. Pero SNK en estos momentos está en una situación privilegiada. Está en el mejor momento de su historia y lo está demostrando con cada título. Este juego, aunque a nivel técnico es similar al anterior, aprovechando los mismos sprites, está muy mejorado a nivel jugable. Los personajes responden mucho mejor y resultan más agradables de controlar. Y se ha depurado el sistema de combos. También se sustituyen todos los escenarios por otros nuevos, con un detalle sublime. Y también las melodías, que ahora son aún mejores si cabe que las del título anterior. Y la novedad más importante, ahora podemos editar los equipos a nuestro gusto, pudiendo conseguir una combinación de equipos diferentes casi infinita. SNK sabe que esta saga es su principal arma contra Capcom, y esta nueva entrega la ha mimado hasta el último detalle. El juego, solo salir, ya se convierte en un éxito rotundo, aún más que el juego anterior. Esta saga está consiguiendo una legión de fans, y el hecho de que estos sepan que cada año van a tener una nueva entrega, hace que los fans se vuelvan todavía más fieles a su compañía preferida. Sin duda, todo un acierto por parte de SNK. Aunque Capcom últimamente está lanzando muchos juegos de lucha de una calidad enorme, todavía no tiene ninguna saga con tanto tirón como la de SNK. Le va a ser muy difícil desbancar a esta saga que no para de aumentar en popularidad. Además, últimamente no paran de aumentar los juegos desarrollados por terceras compañías para el sistema de SNK. Ahora regresa Technos, esta vez con Go Kaiser. Después de Double Dragon, Technos vuelve a Neo Geo ahora con Go Kaiser. Aunque parece que esta vez no han acabado de acertar. El juego es original, con una temática y diseño muy anime, que resulta muy vistoso, y con un curioso sistema de robo de magias. Pero el control es demasiado tosco, y los personajes resultan pesados y torpes, lo que hace que, aunque la jugabilidad sea buena, no resulte agradable de jugar. En definitiva, un título que no aporta mucho y pasa bastante desapercibido. Y ahora vuelve Capcom, que sigue forzando la maquinaria al máximo, esta vez con Marvel Super Heroes. Capcom recupera su famosa licencia de Marvel para realizar un juego similar al X-Men, el título anterior, pero muy mejorado en todos los aspectos. Para empezar, el plantel de luchadores es prácticamente todo nuevo, y nos encontramos con superhéroes aún más conocidos que los del juego anterior. Ya solo por esto resulta mucho más atractivo, pero es que además, a nivel visual y jugable, supera con creces a su antecesor.
La animación de X-Men, que ya era soberbia, aquí aún sube un escalón más. Resulta increíble ver sprites tan grandes con una animación tan fluida y dinámica. Es sorprendente ver cómo los rivales parecen deformarse al encajar nuestros golpes. A nivel de animación en 2 dimensiones, está claro que en estos momentos Capcom no tiene rival. Pero es que a nivel jugable también mejora mucho, con personajes más rápidos y fluidos, combos más sencillos pero más espectaculares y un nuevo sistema de ítems para mejorar habilidades, que aunque no acaba de ser decisivo a la hora de decidir los combates, aporta variedad y le da un toque original al juego. Pero a pesar del increíble trabajo realizado por Capcom, este título no es capaz de desbancar a la saga de King of Fighters de SNK. Seguramente su clave del éxito está en la fórmula de 3 contra 3, que se desmarca del resto de juegos. Capcom tendrá que buscar también una fórmula nueva, ya que al parecer no basta con mejorar sus juegos a nivel técnico y jugable. Y SNK, que últimamente tampoco descansa, contraataca con una de sus sagas míticas, Samurai Shodown 3. En esta nueva entrega, SNK realiza una renovación completa respecto a juegos anteriores. El cambio de diseño y motor gráfico es drástico. Algunas cosas, como el tamaño y diseño de los personajes, mejora muchísimo, pero otras, como escenarios y detalles, empeoran o se pierden por el camino. El cambio es tan grande que muchos de los fans de juegos anteriores no aceptan bien los cambios, consiguiendo un juego amado por unos y odiado por otros. SNK con estos cambios arriesga mucho en cada nueva entrega, pero la filosofía de SNK es evolucionar con cada nuevo título, aun a riesgo de no acertar en los cambios. Y apenas han pasado unas pocas semanas desde el lanzamiento de este título, y SNK ya tiene a punto su siguiente paso, Real Bout Fatal Fury. SNK nos trae una nueva entrega de su saga de lucha más veterana, y aunque a nivel gráfico reaprovecha los sprites y el motor gráfico de Fatal Fury 3, a nivel jugable, Real Bout es una evolución brutal dentro de la saga. En este título el control se pule al máximo, y la precisión y la sensación que transmiten los personajes al ser controlados es perfecta. Ahora se ha transformado en un juego enfocado al combeo puro y duro, pudiéndose realizar infinidad de combos, muchos de ellos muy largos y complejos. Sin duda, en estos momentos, en este aspecto, este es uno de los mejores y más completos juegos para combear que existe. Además, al plantel de luchadores de Fatal Fury 3 se han añadido algunos viejos conocidos, consiguiendo un juego con un aspecto jugable impresionante y una cantidad de luchadores considerable. Si al enorme éxito que está teniendo en estos momentos la saga de King of Fighters le añadimos las enormes evoluciones que está teniendo la saga Fatal Fury, hacen que en estos momentos SNK esté inalcanzable. Pero Capcom no va a dejar que su rival se escape y contraataca con fuerza con Street Fighter Alpha 2. La evolución de este título respecto a la primera parte es enorme. Capcom no se ha conformado con añadir personajes y escenarios, sino que le ha hecho un lavado de cara completo. Se han renovado todos los escenarios, ahora mucho más espectaculares. Y los personajes
aunque reaprovechan los sprites, son mucho más rápidos y con un control insuperable. También, aparte de los superataques, se les ha añadido un nuevo sistema de combos muy espectacular y divertido. Además, el plantel de luchadores ha aumentado hasta los 18 seleccionables, más algunos secretos, recuperando algunos viejos conocidos de la saga, ahora con un aspecto imponente. Sin duda han hecho un trabajo excelente, y es que en Capcom saben que en estos momentos su saga Alpha es su mejor arma contra la todopoderosa saga de King of Fighters de SNK, y para poder superar a semejante rival tienen que echar el resto con cada nueva entrega. Pero SNK no descansa y quieren demostrar todo su potencial, sacando el juego de lucha en 2 dimensiones más ambicioso jamás creado, Art of Fighting 3. SNK se encuentra en el mejor momento de su historia, y para demostrarlo han desarrollado el juego de lucha en 2 dimensiones más avanzado técnicamente jamás creado, con un nivel técnico totalmente inalcanzable para el resto de compañías. Para ello, han recurrido a una técnica nunca utilizada en un juego de lucha en 2 dimensiones, la captura de movimientos a personas reales, una técnica increíblemente costosa, ya que supone sustituir cada uno de los fotogramas de las personas reales por un cuadro de animación realizado a mano. Y teniendo en cuenta que este juego tiene hasta el triple de cuadros de animación que el resto de juegos de lucha, esto supone un trabajo absolutamente titánico, que solamente SNK es capaz de realizar en estos momentos. Y sin embargo, a pesar de la descomunal cantidad de recursos invertidos en este título, el juego es un fracaso rotundo, principalmente por culpa del diseño de personajes, muchos de ellos carentes de carisma y bastante mediocres. Incluso algunos resultan ridículos y no pegan para nada con la temática de la saga. Resulta incomprensible cómo en el apartado que siempre más ha cuidado SNK, el diseño de personajes, justamente en su proyecto más ambicioso han fallado estrepitosamente. Aún así, este título ha servido para dar un toque de atención a Capcom, demostrando de qué son capaces. Y después del tremendo patinazo de SNK, resurge una vieja conocida por todos, con un juego completamente nuevo, ADK con Ninja Masters. Después del poco éxito conseguido con las últimas entregas de World Heroes, en ADK deciden abandonar su conocida saga y probar suerte con un nuevo juego, pero en este caso tampoco acierta. Es un buen juego a nivel jugable y con una ambientación oscura y tétrica muy conseguida, pero a nivel técnico está muy por debajo de los últimos títulos de SNK y Capcom. Los sprites son ridículamente pequeños para tratarse de un juego de lucha de Neo Geo, y las animaciones tampoco son gran cosa. De hecho, si lo comparamos con Samurai Shodown 3, un título de temática similar salido un año antes, notaremos que la diferencia a nivel técnico es enorme. Incluso sorprende que ambos juegos sean de la misma máquina. Y es que ADK no ha sabido evolucionar a nivel técnico con el paso de los años, y ahora sus juegos ya no son competitivos. Y después de este título, ADK se retira de la batalla, dejando a SNK en solitario contra Capcom. Resulta un poco triste que ADK, la compañía que ayudó a nacer a Neo Geo, no haya sabido evolucionar con su máquina de la misma manera que ha hecho SNK. Pero aún así, el sistema Neo Geo goza de muy buena salud. Y la prueba son las terceras compañías que no paran de llegar para desarrollar en esta máquina, como Saurus, que se estrena en Neo Geo con Randnagar.
En 1996, los juegos de lucha tridimensionales estaban ganando terreno a los clásicos en 2 dimensiones, y algunas compañías intentaron introducir avances técnicos en los juegos clásicos para que siguieran siendo punteros. En Saurus pensaron que sería una buena idea utilizar la técnica del prerenderizado, puesta muy de moda por el juego Donkey Kong Country de Nintendo en 1994, y una técnica muy popular a mediados de los 90. Creyeron que con esta técnica conseguirían animaciones más realistas y sensación tridimensional, pero nada más lejos de la realidad. El resultado fue horrible. Los personajes, lejos de parecer realistas, parecen muñecos de plástico o de plastilina. Las animaciones son bruscas y confusas, y el control es tosco y desagradable. El experimento fue un fracaso completo, y el juego rápidamente cayó en el olvido. Pero Saurus no fue la única que intentó hacer frente a los juegos de lucha en 3D. Capcom prueba fortuna, pero con un juego totalmente tridimensional: Star Gladiator. Viendo que el género de la lucha en 3D estaba ganando mucha fuerza, Capcom quiso hacer su propuesta particular. En este momento, los líderes en cuanto a desarrollo de juegos arcade tridimensionales eran Sega y Namco. Capcom quiso hacerle frente con Star Gladiator. Para realizar este juego, utilizaron la placa arcade ZN1 de Sony. Capcom estaba demasiado centrada en el desarrollo de juegos de lucha en 2 dimensiones y en su particular batalla contra SNK, como para ponerse a desarrollar su propia placa 3D, y decidieron seguir el camino fácil y utilizar la placa de Sony. Sega y Namco disponían de unas placas arcade mucho más potentes que la ZN1, pero la plataforma de Sony tiene una ventaja importante. La ZN1 está basada en la consola doméstica de Sony PlayStation, la consola de más éxito en este momento, y los juegos desarrollados para la ZN1 se pueden portar de manera rápida, sencilla y económica a la consola de Sony. En 1996 ya habían 9 millones de PlayStations en todos los hogares del mundo, lo que garantizaba un gran número de ventas. Para ser el primer juego de lucha en 3D de Capcom no estaba mal, aunque fue incapaz de competir con los 2 intocables del momento, Virtua Fighter y Tekken. Aunque en PlayStation tuvo buena acogida y sus merecidas ventas. Pero SNK no se deja influir por las nuevas modas o tendencias, y continúa fiel a su estilo clásico, con el que tantos éxitos ha conseguido. Y prueba de ello es que en SNK vuelven con su mítica saga y su estilo de siempre con The King of Fighters 96. En The King of Fighters 96 nos encontramos con otro juego de SNK en el que han realizado una renovación completa respecto a títulos anteriores, consiguiendo unas mejoras impresionantes. En este caso tiene mucho más mérito, ya que los juegos anteriores tenían 24 personajes, y se han renovado todos. Incluso se ha añadido un equipo más, llegando hasta los 27 personajes seleccionables, y teniendo que realizarlos todos en un solo año. Ahora los sprites son más grandes, mejor animados, más rápidos y con un mejor diseño. La mejora es espectacular. También se han añadido muchas novedades jugables, y el resto de aspectos como fondos o melodías tienen un nivel sublime.
y a nivel jugable es mucho más agradable y fácil de controlar que los títulos anteriores. Con este juego han superado en mucho lo que ya parecía insuperable, y han conseguido un título redondo en todos los aspectos. En SNK saben el potencial que tiene esta saga, y por eso con esta nueva entrega han echado el resto. Hasta el punto que con este juego han roto la barrera de los 330 megas. Los cartuchos del sistema Neo Geo fueron creados para almacenar hasta un máximo de 330 megabits, una cantidad enorme para la época, pero la evolución de los juegos de SNK ha sido tan grande que esta cantidad se les ha quedado pequeña, y para poder realizar The King of Fighters 96 han tenido que fabricar una nueva generación de cartuchos con más memoria, lo que permite que The King of Fighters 96 tenga 362 megabits. A partir de este momento, la capacidad de los cartuchos de Neo Geo llega hasta los 1000 megabits, una cantidad de memoria brutal para la época. Gracias a esto han conseguido el juego de lucha con más personajes del momento, con mejores gráficos, mejor sonido y mejor jugabilidad. Un título imposible de superar. O por lo menos eso es lo que creen en SNK, porque todavía no imaginan lo que Capcom está a punto de lanzar. Si en 1994 fue SNK quien sorprendió a todo el mundo con The King of Fighters 94, en 1996 va a ser Capcom quien dé la sorpresa. X-Men vs Street Fighter. Al igual que hizo SNK con The King of Fighters 94, donde cruzó personajes de distintas sagas, Capcom ahora hace lo propio con este título, uniendo en un mismo juego los personajes de su saga de Marvel con los del Street Fighter Alpha, con un resultado espectacular. En principio, la idea podría parecer disparatada, ya que los personajes de Marvel tienen unos movimientos especiales muchísimo más poderosos que los personajes de Street Fighter. Pero Capcom ha reequilibrado todo el juego al alza, manteniendo la contundencia y espectacularidad de los personajes de Marvel y multiplicando la potencia de los ataques de los personajes del Street Fighter Alpha, hasta ponerlos al nivel de los de Marvel, con un resultado impresionante. De hecho, todo el juego a nivel visual es un espectáculo, con ataques brutales, escenarios enormes, detallados e incluso con varios niveles. Pero aún más importante que todo esto es la fórmula encontrada para el desarrollo de los combates. Si por algo destacó en su momento The King of Fighters 94, fue por incorporar el sistema de 3 contra 3. Ahora Capcom inventa el 2 contra 2, pero en un único combate y con posibilidad de cambiar de personaje en cualquier momento. Esto hace los combates mucho más dinámicos, frenéticos y espectaculares. Y es que poder ver cómo salían dos personajes simultáneos realizando un superataque combinado demoledor para destrozar al rival, eso en 1996 no tenía precio. Este título tuvo un éxito y una repercusión enorme, consiguiendo que Capcom recupere su posición de liderazgo en el género de la lucha. Pero en SNK no se van a quedar de brazos cruzados. Ya fueron capaces de poner contra las cuerdas a Capcom una vez, y seguro que lo volverán a intentar. Pero en los próximos años, los salones arcade van a sufrir cambios drásticos. Los juegos con gráficos tridimensionales se están imponiendo con fuerza, y los gráficos en 2 dimensiones están desapareciendo a marchas forzadas. Todas las compañías están desarrollando sus propias placas arcade en 3D, y ya nadie apuesta por las 2D. Nadie, salvo SNK y Capcom, que totalmente ajenas a lo que está pasando en el mundo exterior,
ellas siguen fieles a su estilo clásico. Y es que en estos momentos la rivalidad entre ambas compañías es tan alta que el único objetivo que tienen es derrotar al eterno rival en el género de la lucha en 2 dimensiones, independientemente de las modas o tendencias. Pero mejor no adelantemos acontecimientos. Eso es una historia que contaremos más adelante. Por ahora nos quedaremos con que a partir de este momento SNK y Capcom se quedan solas en la batalla. Point, be advised, the single area is approaching.